Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Qué hermoso es estar en la casa de Dios y qué hermosa es la presencia del Señor. Siempre que estoy en este lugar digo gracias, Señor, gracias por la oportunidad de haberte conocido y gracias porque un día llegaste a mi vida. Qué bendición es tener a Cristo. Para muchos el día domingo es un día triste. Lo he escuchado de muchos compañeros de trabajo. Me dicen, la verdad que el silencio del domingo me mata. Y yo digo, gracias, Señor. Gracias porque te conocimos y nos diste vida. Y esa vida nos hace estar de pie. Sea cual sea nuestra circunstancia, tenemos a Cristo y tenemos todo. En este momento, hoy es un día especial y vamos a compartir un relato que seguramente todos conocemos, pero no me canso de leerlo y de descubrir siempre algo maravilloso detrás de él. Y es el relato de la Navidad. Qué hermoso lo que sucedió aquel día en Belén y hoy lo vamos a recordar. Vamos a orar antes de comenzar. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra que es tan maravillosa, Señor. Gracias, porque detrás de cada texto que leemos en tu palabra se esconde una verdad, se esconde un principio. Gracias, Señor, porque hay poder en tus escrituras. No es quien la lee, no es quien la habla, sino que eres tú a través de ella. Señor, te ruego que en esta tarde tú puedas hablarnos, Señor. Abre nuestros oídos espirituales para que podamos oír tu voz, para que podamos comprender. Señor, te pido que te reveles a nuestras vidas una vez más. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Les voy a pedir que me acompañen. Vamos a ir juntos a la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos del 28 al 35. Y dice así: Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Qué escena más particular, ¿no es cierto? El ángel presentándose a una jovencita. En realidad la Biblia no detalla la edad que tenía María en ese momento, pero muchos estudiosos dicen que probablemente María tenía alrededor de 15 años cuando el ángel le hizo esta anunciación. Imagínense, el ángel le acababa de decir que iba a ser nada más y nada menos que la madre del Hijo de Dios. Qué fuerte para alguien tan joven, casi una niña. Y yo pensaba, seguramente María dijo: soy demasiado joven, cuánta responsabilidad para mí llevar adelante este plan. Sin embargo, María dijo: que se haga tu voluntad. Y aquí vemos algo importante para destacar: la obediencia de María.
No importa lo difícil que me vaya a hacer llevar adelante esta tarea. Voy a obedecer, que se haga tu voluntad, Señor. Si Dios lo ha dispuesto para mí, entonces yo voy a decirle a Dios que sí. Y en ese momento María estaba comprometida con José. Y seguramente para José este también fue un golpe duro. Su novia, su prometida, estaba embarazada. Entonces Dios también le habló a José para traer paz y quietud a su alma. Dice Mateo 1:20. Un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y José también fue obediente. Él también obedeció al llamado de Dios y se sumó a este desafío de ser el padre terrenal de Jesús. Y seguramente José habrá dicho: yo quería ser papá, pero la verdad que nunca me imaginé que iba a hacerlo de esta manera, ¿verdad? Sin embargo, José también obedeció. La obediencia, qué importante es, ¿no? Yo creo que es una de las cosas que Dios más anhela de nosotros, que seamos obedientes. Y creo también que es una de las cosas que más nos cuesta, obedecer. Pero cuando uno es capaz de obedecer y toma la decisión de hacer las cosas correctamente, como Dios nos manda, no puede suceder otra cosa que no sea la bendición. Siempre como respuesta a la obediencia va a venir la bendición. Dice la palabra en Juan 14:21. Dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Fíjense qué hermosas palabras. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Jesús aquí le está hablando no solamente a aquellos que oyen la palabra, sino a aquellos que la obedecen. Y fíjense la promesa. Dice: me manifestaré a él. ¿Qué significa que Dios se puede manifestar en mi vida? Significa que si yo digo que le amo y le obedezco, Dios va a empezar a obrar en mí, en aquellas áreas de mi vida donde yo necesito un milagro de Dios. Dice que Él se va a manifestar a mí, pero hay una condición: tengo que obedecer. Y vemos aquí en María y en José modelos de obediencia extrema. A veces nos sucede, yo creo que a todos nos pasa, que nos sentimos frustrados por ahí, en muchas cosas. Por ahí uno dice: che, pero parece que nada de lo que hago me sale bien. Y ¿sabe qué? Cuando a mí eso me sucede, yo me pregunto: ¿será que no estoy siendo obediente a Dios en determinada área de mi vida? ¿Será que hay algo que yo no estoy entregándole a Dios? María y José no solamente fueron obedientes, también tuvieron otras características interesantes, pero sobre todo hay algo en ellos que me llama mucho la atención y es su sencillez. Uno podría pensar, ¿no? ¿Por qué Dios no escogió para ser papá y mamá de María a alguien tal vez más importante, a alguien más destacado? Sin embargo, Dios escogió a una simple muchacha judía y a un carpintero. Y yo digo, ¿por qué? ¿Por qué fue así? ¿Por qué Dios miró a ese hombre y a esa mujer? Y la respuesta la encontramos en 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. La segunda parte dice así: porque Dios no mira lo que el hombre mira.
el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Nosotros lo único que podemos ver son las apariencias. Pero Dios mira el corazón. Y gracias, Señor, porque es así. Porque Dios puede mirar nuestro corazón, lo que hay adentro. Nosotros como seres humanos estamos limitados, pero Dios puede ver algo que el hombre no. Dios mira el corazón. Y Dios miró el corazón sencillo y humilde de María y de José. Yo pensaba, y seguramente usted también, qué distintos que somos nosotros, ¿no? Para nosotros los seres humanos hay un montón de cosas que son tal vez importantes, pero parece que para Dios no lo son. El ángel llamó a María bendita entre las mujeres, llena del favor de Dios. Y la Biblia también habla de José y dice que él era un hombre recto. Entonces me quedo pensando en cuáles son los atributos que son valorados para Dios en una persona. ¿Y los atributos cuáles son? La obediencia, la rectitud y la humildad. Eso es lo que Dios mira. Obediencia, rectitud y humildad. Y la historia de la Navidad nos enseña que no debemos subestimar a nadie. No subestimemos a nadie porque Dios con alguien pequeño hizo algo grande y llevó a cabo sus propósitos eternos con dos personas tal vez insignificantes para esa sociedad, pero que Dios escogió por estos atributos. Dios hace como quiere. Y dice la palabra en Santiago, capítulo 4, versículo 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y eso hizo con esta pareja, con María y con José. Los exaltó, los puso en un lugar de privilegio, mamá y papá del Salvador del mundo. ¿Por qué? Por su humildad, por su rectitud y por su obediencia. Otra cosa que me llama la atención en este relato es el lugar que Dios escogió para que Jesús naciera. Vamos a leer en la palabra, en el libro de Lucas, capítulo 2, versículos 6 y 7. Dice así, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. No había alojamiento. Estaba por nacer el Hijo de Dios y no tenía un lugar físico, un espacio donde nacer. El único lugar disponible era un establo rodeado de... Habrán habido vacas, cabras, ovejas, seguramente olor también. Y allí, en un comedero de animales, fue a reposar el Hijo de Dios. El dueño del mundo no tuvo un lugar de privilegio donde nacer. Nació en un establo, rodeado de sencillez, rodeado de simplicidad y rodeado de humildad. Y si nosotros nos ponemos a fijar y indagamos en la historia de la Navidad, toda la historia de la Navidad está teñida de esa sencillez. La elección de un carpintero, de una jovencita, muchacha judía, la elección de un establo como lugar de nacimiento, y también la ciudad donde nació Jesús. La ciudad de Belén, yo estuve leyendo un poco acerca de esa ciudad, no tenía ninguna importancia, ni desde el punto de vista político, ni desde el punto de vista social, ni desde lo económico tampoco. Una pequeña ciudad. También Dios escogió ese lugar para llevar adelante su propósito.
Ese niño de Belén fue un ser único. Dice la palabra en Mateo 1:21, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús es nuestro Salvador, el Salvador del mundo. Dice el versículo 23, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Dios mismo, el Padre, se hizo carne, vino a este mundo como hombre y habitó entre nosotros. Dios quiso acercarse al hombre, quiso ofrecerle salvación, quiso ofrecerle reconciliación. Y no hay forma de que esto pueda suceder si no se acerca una parte a encontrarse con la otra. Por eso es que Dios mandó a su Hijo Jesús, porque esto es todo lo que usted y yo necesitamos para sentirnos completos, para sentirnos felices. Esto es lo que el mundo necesita: un Salvador, un Redentor, un Libertador. Dice la palabra que el Mesías fue visitado por algunas personas. En primer lugar, llegaron los pastores. Dice Lucas 2, del 11 al 13. Dice que estaban los pastores allí cuidando sus rebaños y de repente el ángel les dio un anuncio, les da la noticia, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y esa no fue la única visita. También recibieron la visita de unos magos. Dice Mateo 2, del 1 al 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Los magos eran sabios, eran estudiosos, ellos eran astrónomos, estudiaban las estrellas. Y ese día sucedió algo maravilloso. Dios se manifestó a ellos a través del lenguaje que ellos mismos manejaban, eran astrónomos. Ellos estudiaban las estrellas, las observaban. Y ese día sucedió un fenómeno tremendo en los cielos. Apareció esa estrella que los guió directo a donde estaba el rey de los judíos. Y ellos fueron a entregarle sus ofrendas. Yo pensaba, ¿qué tienen de particular estas visitas? Fíjense, estas visitas que tuvo Jesús fueron dos tipos de visitas de personas de niveles sociales muy diferentes. Por un lado, los pastores que cuidaban sus rebaños eran personas muy sencillas, y por otro lado, le visitaron los magos, estudiosos, personas intelectuales y ricos. Por algo le llevaron los regalos que todos conocemos que les llevaron. Y esto nos demuestra algo. Nos demuestra que las buenas nuevas, la noticia de salvación, el mensaje de Cristo, es para todos. Es para ricos, es para pobres, es para ignorantes, es para sabios. El mensaje de Jesús es para todos. Y el Señor no hace acepción de personas. Para Él, todos somos iguales y todos le necesitamos. Ese día en Belén, rodeado de tanta simpleza, de tanta sencillez, llegó el Salvador de nuestras vidas. Nació el Rey de Reyes, nació el Señor de Señores. Y ese pequeñito que nació en Belén comenzó a crecer y a impactar al mundo. Fue tremendo lo que Jesús hizo en la tierra. Ese pequeño un día creció
y sus milagros empezaron a impactar a la gente. Ese mismo Jesús fue el que dio vista a los ciegos, fue el que hizo caminar a los paralíticos, fue el que convirtió el agua en vino, fue el que multiplicó los panes y los peces, fue quien echó fuera demonios, fue quien resucitó muertos. Ese mismo pequeñito que nació en Belén, fíjense lo grande que llegó a ser y el impacto que generó en todo el mundo. Ese mismo Jesús es el que gobierna por encima de todas las potencias del mundo. Ese Jesús es el mismo que recorre la tierra con su mirada. Es el mismo que conoce desde lejos lo que estamos pensando. Ese mismo Jesús es el que dice, hoy, hasta hoy vas a vivir y hoy te voy a llevar. Es el mismo Jesús que dice, hoy vas a nacer, este es tu día. Ese es Jesús, el que vino a darle un propósito a nuestra vida, el que vino a darle sentido, el que vino a darnos esperanza, el que vino a darnos vida eterna. Ese es nuestro Jesús. Jesús vino a alumbrar nuestras vidas para siempre. Vamos a leer en la palabra, en el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 16. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Este es el mensaje de la Navidad. Estábamos en oscuridad, pero Dios, a través de su Hijo Jesús, nos envió la luz. Esa luz para mostrarnos el camino por donde debíamos andar. Fíjese si no es importante. Jesús es la luz. Y el otro día yo escuchaba esa frase tan conocida que dice, el hombre puede cambiar su realidad. ¿Han escuchado? No solo eso, sino otras frases que acompañan ese pensamiento humanista de que el hombre puede cambiar su propia realidad. Podemos hacer un mundo mejor. ¿Han escuchado? Cada persona tiene dentro de sí una chispa de luz. Juntos podemos encender y generar un resplandor que transforma el mundo. Yo le pregunto, ¿puede esto ser posible? La historia de la Navidad nos dice que no, que Jesús es la única luz del mundo. Nosotros no tenemos luz propia, nosotros no tenemos la capacidad de poder iluminar nuestro camino y saber por dónde andar. Jesús es la luz del mundo, solamente Él puede guiar nuestros pasos, solamente Él puede guiar nuestras vidas y conducirnos por el mejor camino. Necesitamos esa luz. Necesitábamos un Salvador, necesitábamos un libertador. Y Dios sabía eso, por eso nos envió a su Hijo. Necesitábamos ese motor encendido, eso que nos haga mantenernos de pie. Estuve leyendo algo muy interesante. Hay una estadística, según la Organización Mundial de la Salud, que dice que más de 264 millones de personas en todo el mundo sufren de depresión. ¿Qué es la depresión? La depresión es ese agobio permanente, esa sensación abrumadora y constante de tristeza, de melancolía, de desesperanza, de falta de sentido de la vida, pensamientos negativos, pensamientos de muerte. La depresión viene a nuestra vida cuando nos sentimos vacíos, cuando no tenemos un rumbo, cuando no tenemos un eje. Pero Jesús vino a alumbrarnos el camino.
Jesús es el motor. Es eso que hace que usted se levante. Usted dice, no sé cómo, con todo lo que me ha sucedido, ¿cómo puedo ser fuerte? ¿Cómo puedo estar de pie? Y es porque es el Señor, es Jesús el que hace eso posible en la vida de aquel que lo acepta, que le recibe, que se acerca, aquel que dice, sí, yo quiero beber de esa agua de vida eterna que tiene el Señor Jesús para mí. Y cuando yo leía estas estadísticas sobre la depresión, recordé, una conversación que tuve con una compañera de trabajo que estaba atravesando una situación muy difícil en su vida, una depresión muy grande. Me decía, realmente me cuesta levantarme para venir a trabajar cada día. Dice, pero ¿sabes qué? Lo acepté, porque la depresión en mi familia es algo generacional. Abuelo depresivo, padre depresivo, y bueno, ahora me toca a mí. Este es mi destino. Y yo pensaba, ¿realmente estamos destinados a la infelicidad? Porque ¿sabe qué? Las cosas en general nunca resultan como nosotros las planeamos. En general nunca resultan como las planeamos. Y las frustraciones hacen que uno se deprima, que uno se venga abajo. Pero en Cristo tenemos esperanza. Y uno podría decir humanamente, y bueno, por la realidad que tengo, tal vez por mi situación de salud, tal vez por mi situación económica, tal vez por todo lo que me ha tocado vivir en el pasado, tal vez por el entorno familiar que tengo, tal vez por la herencia genética, como me decía mi compañera de trabajo. No, es que están los genes depresivos, están en mi familia, así me dijo ella. Esa es nuestra realidad humana. Sin embargo, Jesús lo puede cambiar todo. Lo dice la palabra, no lo digo yo, y yo elijo creerlo en esta noche. Vamos a leer, dice 2 de Corintios 5:17. Dice la segunda parte, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. No importa tu historia, no importa de dónde venís, no importa tu apellido ni las circunstancias. Estando en Cristo podemos ser nuevas criaturas y si tomamos buenas decisiones, si tomamos la decisión de seguir a Jesús, todo puede cambiar. Todo puede cambiar, aún aquello que creemos que es imposible. Dios lo puede hacer posible. Vamos a ir terminando. Ese pequeño que nació en Belén vino a traernos esperanza. Y gloria a Dios por esa esperanza. Vino a darnos vida, vino a quitar esa oscuridad, esa tiniebla, eso que entorpecía, que no nos dejaba ver, y vino a traernos luz. Vino a romper la esclavitud, vino a darnos libertad. Aquello que nos ataba, que nos tenía ahí, lo vino a romper. Todo eso hizo Jesús y lo hizo en la cruz, porque ese pequeño un día fue a la cruz. Y ese pequeño que un día fue a la cruz y que estuvo entre nosotros, algún día va a regresar a buscarnos. Y esa es nuestra esperanza, queridos hermanos, que todo esto que nos rodea, este mundo tan difícil, porque si alguien, creo que nadie de los que está aquí podría decir que la vida es fácil. Para algunos la vida ha sido dura o es dura, pero yo creo que a todos, algunos más, a otros menos, nos toca enfrentar situaciones difíciles y complejas, pero la palabra de Dios nos dice que todo eso va a terminar, todo eso va a acabar. Y algún día ese niño que nació en Belén, que habitó entre nosotros
y que hoy habita en medio nuestro a través de su Espíritu Santo, algún día va a regresar a buscarnos. Él hizo todo por nosotros para que hoy estemos aquí. Dice la palabra en Isaías 53, del 4 al 7. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Gracias, Padre, por enviarnos a Jesús. No podemos decir otra cosa más que eso. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Hoy Jesús nos regala nada más y nada menos que su paz. Creo que es el tesoro más grande que un ser humano puede tener. Paz y libertad. Y la obra de Jesús no ha terminado. El Señor va a volver por nosotros y quiere que estemos preparados para ese gran día. La palabra dice que no sabemos cuándo será ese día, pero el Señor vendrá por nosotros como ladrón en la noche. Debemos estar preparados para ese regreso de Jesús. O Él viene o tal vez nos lleva antes, pero debemos estar preparados. Porque esta tierra pasará, pero sus palabras no pasarán y permanecerán para siempre. Y hoy nosotros tenemos dos caminos. Podemos decir, qué bonita historia, la historia de la Navidad. Pero bueno, no pasa nada. O también podemos tomar en serio este mensaje y decir, yo quiero buscar a ese Jesús. Yo quiero tener una relación cada día de mi vida con ese Jesús. Yo quiero encontrarme con Él. Yo quiero tener un vínculo, quiero estrechar esa relación. Dice Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si me arrepiento, Él me perdona. Si me arrepiento de mis pecados y acepto a Jesús, entonces seré verdaderamente libre. Esa es la promesa del Señor para nosotros. Y hoy nos toca a nosotros escoger. Vamos a orar, vamos a hablar con el Señor para finalizar. Padre eterno, te damos gracias. Padre, estamos tan agradecidos porque nos miraste con misericordia y nos enviaste a un Salvador. Señor, tú sabías cuánto necesitábamos esa luz en nuestra vida, cuánto necesitábamos a alguien que viniera a abrazarnos, a alguien que viniera a llamarnos hijos. Gracias, Señor. Hoy queremos ser obedientes como fueron María y José. Que se haga tu voluntad y no la mía. Como dijo María, Señor, atráenos a ti, Señor. Enciende nuestros corazones. Te invitamos, Señor, a vivir dentro nuestro. Te ruego, Espíritu Santo, por cada uno de los que ha llegado a este lugar, Señor. Oro por tu iglesia. Oro por cada uno. Señor, tú conoces cada necesidad. Señor, tú conoces cada situación. Si hubiera alguno de los que está aquí que se encuentra en oscuridad, que se encuentra abatido, entristecido, que se siente esclavizado, Espíritu Santo de Dios, te ruego que te manifiestes, Señor, aquel que anda buscando y que no sabe dónde y cómo. Espíritu Santo de Dios, manifiéstate a la vida de cada uno de nosotros, Señor. Te necesitamos, Padre eterno, para estar de pie. Necesitamos tu fuerza, Señor.
Hemos creído que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Señor. Queremos mirarte solo a ti. Señor, queremos ponernos en la brecha, queremos estar listos, preparados para el día que tú vengas a buscarnos. Señor, te aceptamos en nuestra vida, te reconocemos como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Perdona nuestros pecados, Señor, nuestras faltas. Señor, de una vez por todas, Señor, queremos pasar a otro escalón, ir más arriba, Señor. Salir de ese lodo en el que a veces nos encontramos, Señor, esclavizados, conociendo tu verdad y a veces tropezando una y otra vez con la misma piedra. Señor, te ruego que nos ayudes en este caminar. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias por tu Hijo Jesús. Gracias, Padre eterno, por enviarnos un Salvador. En el nombre de Jesús. Amén y amén.